Autoridades, señoras, señores, bienvenidos a la presentación del Fondo de Transición Justa para la provincia de Teruel para los próximos años. Un fondo de nueva creación enmarcado en la política de cohesión de la Unión Europea, cuya autoridad de gestión recae en la Subdirección General de Gestión del FEDER y en su coordinación actúa el Instituto Aragonés de Fomento como organismo intermedio. ¿Y qué es este Fondo de Transición Justa? Pues es una herramienta europea con la que se quiere apoyar desde Europa a los territorios que se enfrentan a los retos socioeconómicos una vez que han sido obligados a prescindir de la economía ligada al carbón para contribuir a la neutralidad climática dentro del llamado Pacto Verde Europeo, unos requisitos que cumple la provincia de Teruel. Para que se sitúen en el tiempo, el plazo de ejecución de estas inversiones se extenderá desde este año, desde este 2024 y hasta 2029. Los proyectos elegibles podrán contar con una cofinanciación de hasta el 50% y adoptar la forma de convocatorias en concurrencia competitiva o expresión de interés para las iniciativas lideradas por entidades públicas. ¿Y quiénes se pueden beneficiar de estas ayudas? Las primeras actuaciones que se van a poner en marcha son 5 convocatorias dirigidas a pequeñas, a medianas y grandes empresas que deben seguir 4 líneas. El impulso de la digitalización, de la producción y diversificación, de la implantación de sistemas de energía inteligente, así como a fomentar la movilidad o la eficiencia energética. El objetivo es impulsar el desarrollo industrial mirando al futuro y con respeto al medio ambiente. Además, se contemplan otras actuaciones que serán gestionadas por instituciones públicas para apoyar el empleo, el emprendimiento, la diversificación o la internacionalización, llevar a cabo planes de formación, poner en valor el patrimonio cultural e industrial, así como el turismo sostenible y actuaciones de I+D y digitalización en ámbitos como el sanitario o la biotecnología, entre otros. El Gobierno de Aragón calcula que los más de 88 millones de euros previstos en este Fondo de Transición Justa Teruel generen una inversión cercana a los 180 millones en un plazo de 3 años. Pues una vez explicadas las líneas generales de este Fondo de Transición Justa, cedo la palabra para inaugurar este acto institucional a la alcaldesa de Teruel, Emma Buch. Adelante. Buenos días a todos. A nuestro presidente del Gobierno de Aragón, frase que tiene para mí un especial significado, ahora diré por qué, pero bienvenidos al vicepresidente, a los consejeros, a los distintos diputados autonómicos, nacionales, a la directora del Instituto de Transición Justa y a tantos empresarios que veo por aquí y que sois, me vais a permitir que os tutee, los principales protagonistas. Y decía que tenía para mí un significado especial porque viniendo hacia aquí me he dado cuenta que ya llevo bastantes años de alcaldesa y que es la primera vez que le puedo dar la bienvenida al presidente del Gobierno de Aragón en un acto organizado por el Gobierno de Aragón, que es algo que marca el protocolo y que es un acto de cortesía. Sí he podido dar la bienvenida a ministros o a vicepresidentas del Gobierno, que han tenido también esta cortesía. Por tanto, para mí es importante. Es importante porque creo que es fundamental la colaboración y el trabajo conjunto. Así lo he entendido siempre en mi vida política y en mi vida personal. Hay que trabajar de la mano. Desde luego, quien ha querido trabajar con el Ayuntamiento de Teruel ha podido hacerlo, da igual consejerías, ministerios, empresarios, particulares, porque es la filosofía con la que nos movemos. Y tenemos que ser capaces también de sumar entre todos. Para mí, estos fondos que hoy se presentan creo que son cruciales y fundamentales. Voy a mandar públicamente un mensaje a nuestro querido presidente, y es que los de Teruel no queremos que nos den peces, queremos que nos dejen pescar. Y aquí está el sector empresarial, el tejido productivo de la provincia, que son los que están tirando de ese carro. Pero es cierto que cuando uno vive en territorios como Teruel, a veces conseguir los aparejos cuesta más, llegar al agua también tiene más dificultades y por eso la Unión Europea, que uno de los pilares básicos de la Unión Europea es la libre
competencia y la igualdad en la competencia permite excepciones como las ayudas al funcionamiento o poner en marcha también fondos europeos como los que nos encontramos, porque el hecho de tener una zona despoblada no es un problema para esa zona, es un problema de la Unión Europea y se entiende que la vertebración del territorio nos hace más fuertes. Y yo misma siempre he dicho que como alcaldesa de Teruel quiero que la ciudad crezca, pero no a costa de los municipios. Yo quiero sumar para que todos los municipios de la provincia vayan ganando población y para que cada día seamos una provincia más fuerte. Y solo termino dando la bienvenida a la ciudad de Teruel a todos los turolenses y a todos los que os habéis desplazado desde otros puntos y lanzando, como decía, un mensaje. Presidente, Teruel tiene ganas. Tenemos ganas de crecer, tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de colaborar y aquí está el sector empresarial que lo va a conseguir. Contamos contigo. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Y ahora, para explicar la importancia de este Fondo de Transición Justa y su puesta en marcha, invito a subir a este escenario a la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Presidente del Gobierno de Aragón, alcaldesa de Teruel, vicepresidente y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, consejero de Medio Ambiente y de Turismo, todos los diputados provinciales, autonómicos, directora y presidenta del Instituto de Transición Justa de España, a todos los agentes sociales, representantes institucionales y sociales de la provincia de Teruel, y a todas las empresas, bienvenidos a todos a este acto, que tengo que agradecer al director gerente del Instituto Aragonés de Fomento y que se ha organizado precisamente para dar a conocer, yo creo que lo más importante y a lo que hacía referencia la alcaldesa, una gran oportunidad para la provincia de Teruel. Tenemos con esta herramienta la posibilidad de trabajar todos juntos en la transformación y en la generación de nuevos retos y desafíos de esta provincia. Sabemos todos que la realidad de la provincia de Teruel ha estado unido siempre a esa realidad económica y social marcada por el carbón. Es imposible pensar en la provincia de Teruel, no solamente en las cuencas mineras, en la comarca de Andorra y Sierra de Arcos, en el Bajo Aragón, sino también toda la provincia de Teruel se ha visto siempre marcada e impulsada por este sector. Tenemos que retrotraernos a un pasado que parece muy lejano, pero que es reciente, en 2020, cuando vimos cómo el cierre de la central térmica condicionó el análisis y la visión de esta provincia. Es verdad que han pasado 4 años, pero que ahora vamos a poder recuperar esta herramienta que va a poder poner en marcha esa transformación y abrir nuevas posibilidades económicas y también sociales. Pero yo querría apelar en el transcurso de estos años que gracias al talento de los turolenses, gracias a la tenacidad de los hombres y mujeres de esta provincia, gracias a la constancia de todos los habitantes de Teruel, ha sido posible también continuar con ese impulso y esa transformación de la economía turolense, porque había otras opciones en esta provincia. Yo decía que gracias a ese talento hay sectores como la agroindustria, como el turismo, como la automoción, como una potente industria también aeronáutica y aeroespacial, que han sabido también crear oportunidades. Pero, como digo, el transcurso del tiempo ahora ha hecho que esa tenacidad de los turolenses tengamos ahora la oportunidad de participar en esa transformación. Aprovechar a generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas grandes, para las pequeñas empresas, también para las instituciones, donde va a ser fundamental ese trabajo conjunto y consigamos afrontar esos nuevos desafíos. Generar oportunidades para asentar la población, para que todas aquellas personas, todos aquellos turolenses que tuvieron que abandonar esta provincia para buscar oportunidades puedan tener una razón para volver,
para que el impulso de las empresas, grandes empresas, pero también pymes y emprendedores, puedan tener la ayuda de estos fondos, casi nada, 88 millones de euros que se pueden transformar en 190 millones de euros por esa cofinanciación y que hará que todos esos, como digo, esos 190 millones puedan seguir generando oportunidades de negocio, hagan que esta provincia brille tal y como se merece. Sobre todo porque siempre hay detrás empresas, siempre hay detrás emprendedores y siempre hay también instituciones dispuestas a colaborar. Yo aquí, sobre todo, querría destacar que una de las principales claves para el éxito de la ejecución de estos fondos tiene que ser una estrategia y una voluntad colaborativa. Decía Donoso Cortés eso de que vamos a unirnos no para estar juntos, ya estamos aquí todos juntos, sino para hacer cosas juntos. Y eso va a ser lo más importante, como digo, y la clave de éxito de estos fondos. Que las instituciones, Diputación provincial, las 10 comarcas, los 236 ayuntamientos que tienen un papel muy importante también para el desarrollo de estos fondos, las empresas turolenses, todos los emprendedores, lógicamente todos ellos coordinados por el Instituto Aragonés de Fomento, que va a poner un equipo de personas para tratar de que todos estos fondos se agoten hasta el último euro, puedan, como digo, transformar, diversificar y convertir a la provincia de Teruel en lo que realmente es su aspiración. Una provincia vanguardista, conectada, competitiva, sostenible y siempre, como digo, apoyada en esa tenacidad y en ese talento de todos y cada uno de los hombres y mujeres. Por nuestra parte, por parte del Gobierno de Aragón, va a haber toda esa colaboración. Lo más importante es que hemos creído siempre y creemos en esta provincia, en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes. Estamos convencidos de que es el momento de generar un entorno y un contexto para que a esta provincia no solamente quienes quieren desarrollar un proyecto de vida encuentren esa actividad que les permita vivir con sus familias, sino que además pueda ser también una provincia capaz de repatriar a todos aquellos que se marcharon y retener todo ese talento. Por eso, muchísimas gracias por asistir, estamos a vuestra disposición, sois los destinatarios, sois los protagonistas de estas jornadas y, sin duda alguna, también a través de jornadas como esta y también en el Bajo Aragón, unido precisamente a ese reto de la despoblación, del asentamiento de nuevos habitantes para poder generar oportunidades de empleo y también generar y mejorar los servicios públicos, seguiremos haciendo esas jornadas, lo haremos además con el vicepresidente, con el consejero de Desarrollo Territorial y Despoblación en la localidad de Alcañiz, porque lo que queremos es que nadie se quede sin poder aprovechar estas oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta. Y aunque ya se han dado algunas claves a lo largo de esta mañana en este acto, vamos a conocer algo más de este Fondo de Transición Justa con la ayuda de este vídeo. Teruel, tierra rica en historia y tradición, camina hacia un nuevo tiempo de progreso, sostenibilidad y oportunidades. Con un presupuesto de 88 millones de euros, el Fondo de Transición Justa se presenta como el motor de cambio para la reconversión económica y social de nuestra provincia. El Fondo de Transición Justa, con el Instituto Aragonés de Fomento como organismo intermedio, es más que un instrumento financiero. Es una promesa de un futuro más verde y justo para todos, apoyando a aquellos que afrontan los desafíos de la transición a la neutralidad climática. Pymes y grandes empresas, entidades públicas e instituciones, centros tecnológicos y universidades, asociaciones y fundaciones, todos tienen un lugar en este viaje hacia la innovación y la diversificación. Con líneas de actuación en eficiencia energética, digitalización, patrimonio cultural y turismo sostenible, formación y empleabilidad, inversiones productivas, I+D+I y sanidad.
El Fondo de Transición Justa abre un abanico de posibilidades para el crecimiento. Visita www.ftjteruel.es para saber si tu proyecto puede beneficiarse del Fondo de Transición Justa. Súmate a la transformación. Contamos contigo. Unión Europea. Gobierno de Aragón. Pues ya ha explicado tanto la vicepresidenta como la alcaldesa de Teruel algunas de las razones por las que Teruel debe contar con las ayudas que contempla este Fondo de Transición Justa. Y es que el carbón, bien lo saben todos los que están aquí, ha sido el medio de vida y motor económico de esta provincia durante mucho tiempo, durante décadas. Ahora que esta etapa ha llegado a su fin, es necesario reconvertir la actividad, buscar salidas hacia otros sectores productivos y sostenibles. Diversificar y facilitar dicha transición no es nada fácil si no se cuenta con el impulso necesario. A ello responden estas subvenciones europeas a territorios como Teruel, a empresas e instituciones que con este empujón económico pueden generar empleo, riqueza, pueden en definitiva generar oportunidades. Y es el Instituto Aragonés de Fomento el organismo encargado de lanzar las primeras actuaciones en el marco de este fondo en forma de convocatorias públicas para empresas de la provincia. Por eso ahora Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, va a explicar estos primeros pasos dados por el Instituto Aragonés de Fomento, organismo, repito, gestor del Fondo de Transición Justa Teruel. Así que Daniel Rey, adelante, puede subir a este estrado. Gracias, Miriam, y buenos días a todos. Mitigar el impacto de la descarbonización, pero sobre todo ser auténtico motor de esa reconversión económica y social que necesita la provincia de Teruel. Ese más que el objetivo es la obsesión del Instituto Aragonés de Fomento, del Departamento de Economía, de Empleo e Industria del Gobierno de Aragón y del propio Gobierno de Aragón a través de todas sus consejerías. Son 88 millones de euros para toda la provincia de Teruel a ejecutar durante este periodo de 2024 a 2029. En dos bloques, ayudas directas a empresas, 55 millones de euros, y ayudas a iniciativas públicas con más de 32 millones de euros, financiado por los fondos estructurales de la Unión Europea dentro del marco del Convenio de Transición Justa. Nos acompaña hoy Laura Martín, directora del Instituto de Transición Justa. Gracias, Laura, por estar aquí con nosotros en un día tan importante. Primer bloque de ayudas directas a empresas, con convocatorias que va a salir en cuestión de días. En este bloque, el Instituto Aragonés de Fomento es el órgano gestor. Se trata de ayudas dirigidas a pymes y a grandes empresas en 4 ámbitos de actuación. Eficiencia energética, en este caso hablamos tanto de pymes como de gran empresa. Sistemas de energía inteligente, también almacenamiento de la misma, con 7 millones de euros. Aquí ya nos centramos en la pyme. Una tercera línea, la más genérica, habla de inversiones productivas, así como actuaciones e inversiones que fomenten la competitividad, la innovación, el desarrollo, la internacionalización, el crecimiento. En definitiva, cualquier actuación que, respetando el Pacto Verde Europeo, genere desarrollo económico y, por tanto, genere empleo y asiente población. Y finalmente, como no, con más de 10 millones de euros, otra línea, en este caso también dirigida a pymes, de digitalización. Hablamos de IoT, de Big Data, de inteligencia artificial, de e-commerce, etc., etc. Pues bien, el tanto por ciento, como podéis ver en la transparencia, el tanto por ciento de ayuda de cofinanciación del Fondo de Transición Justa en estas convocatorias a empresas alcanza hasta el 50% en el caso de las pequeñas empresas, 45% en el caso de las medianas empresas y 35% en el caso de las grandes empresas. Son unas convocatorias con carácter incentivador y en concurrencia competitiva. No me detengo ni profundizo más en cada una de las líneas. Tenéis la información en las convocatorias, en las bases reguladoras que hoy mismo se van a lanzar, en las convocatorias que en cuestión de días serán públicas a principio del mes de mayo.
pero sobre todo, y además de la propia página web que hemos lanzado el efecto, sobre todo en el IAF estamos un equipo de personas, empezando por mí mismo, para atender cualquier consulta, cualquier duda que tengáis o cualquier propuesta de solicitud que podáis poner en la mesa cada una y todas de las empresas que hay en Teruel. Como decía al principio, las convocatorias a nivel de empresa se lanzarán a lo largo de este año 2025 y 2026. En cuestión de días, a principios del mes de mayo, podéis consultar la primera convocatoria con 31 millones de euros, de esos 55 dirigidos al bloque de empresas, que los 4 ámbitos de actuación se publicarán en los próximos días. Hoy mismo, como decía, se publican las bases reguladoras dirigidas a pymes y en breve las de gran empresa. En el momento que se lance la convocatoria, como insisto, a principios del mes de mayo, habrá tendréis las empresas el plazo de 1 mes para presentar las propuestas. Y en máximo 2 meses, desde esa fecha, resolveremos desde el IAF, que somos organismo gestor, insisto, en este caso, resolveremos las propuestas. Plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025. Pues bien, aprovecho y antes de terminar, aunque hoy hablamos de empresa, y es lo que aquí nos reúne, también, como decía al principio, hay otro bloque de ayudas dirigidos a iniciativas públicas. Se trata de que estas entidades y instituciones públicas realicen actuaciones y mejoren la prestación de servicios públicos que aportan en el territorio. En este caso, el Instituto Aragonés de Fomento es el organismo intermedio y estas instituciones y entidades públicas se convierten en organismos gestores. Pues bien, los más de 32 millones de euros que hay en este bloque de ayudas se distribuyen en varios ámbitos de actuación, simplemente los enumero, los tenéis en las transparencias. Hablamos de empleo y emprendimiento, se habla de digitalización, se habla de I+D+I, y, por supuesto, ámbitos como la sanidad, el turismo de naturaleza y el patrimonio cultural tan rico que hay en este territorio. También, en este caso, el grado de financiación, de cofinanciación de estas ayudas alcanza el 50%, pero, además, dado que es complementario con el FITE, se puede llegar a obtener una financiación del 100% en los proyectos. La puesta en marcha de estas actuaciones de este segundo bloque vendrá a partir del 1 de enero del 2025. Pues bien, vuelvo a insistir que la información la tendréis accesible en las bases reguladoras, en las convocatorias, en esta web, que tenéis en este folleto en la parte de atrás, en esta web, en ftjteruel.es y, por supuesto, y como decía, en el IAF. Estamos un equipo de 50 personas, escribirnos por correo electrónico, pero sobre todo llamarnos a Rafael Sánchez Tobar, a su equipo, a mí mismo, porque que no quede ni una sola duda en el tintero. Que os resolveremos cualquier duda y miraremos cualquier proyecto, lo analizaremos con todo el cariño del mundo, porque realmente tenemos que sacar todo el jugo a este fondo, porque es de esa la única manera en la que conseguiremos ser palanca de esa tan necesaria transformación que requiere este fantástico territorio. Muchas gracias. Pues gracias, Daniel Rey, por esa valiosa y práctica información para todas las empresas aquí presentes. Quédate, como ya estás haciendo en este escenario. Invitamos ahora a subir a las 3 empresas que van a participar en la mesa redonda. Las empresas como motor de transformación y transición van a participar en esta mesa de diálogo. Yo creo que ya pueden ir subiendo este escenario. Sergio Atarés, director de I+D, de Grupo Tervalis, grupo, como saben, empresarial dedicado a la producción y comercialización de nutrientes vegetales, a la alimentación y energías renovables. También Paloma González, directora de Recursos Humanos y Calidad de Comercial Fama, empresa que lidera el mercado del embalaje, y Patricia Vivas, CEO y consejera delegada de Villarcín Platea, empresa líder en deshuesado moldeado para lonchear y envasado de jamón curado para terceros en la industria cárnica española. Las 3 empresas son modelo de éxito y de apuesta por la innovación y por la investigación, y las 3 son empresas punteras de la provincia de Teruel. Seguro que tienen mucho
que aportar a esta mesa de diálogo, a esta mesa redonda que va a dar comienzo ya mismo. Buenos días de nuevo. No sé si se oye, ¿sí? Bueno, pues gracias Sergio, Paloma, Patricia, por hacer un hueco en vuestra agenda en un acto tan importante para todas las empresas de esta provincia y por ser referencia y ejemplo en lo que este Fondo de Transición Justa puede suponer para todo el territorio. Como sabéis, el Fondo de Transición Justa pues, pretende ser palanca de cambio y motor de transformación en ese tejido social y económico de la provincia. Las empresas sois un agente clave, no solo como impulsores de esas posibles iniciativas, sino además como beneficiarios de esas tan necesarias ayudas públicas, sin las cuales en muchos casos estos proyectos pues, no podrían ver luz o podrían verlo pero con un alcance más limitado. Veía los objetivos públicos que comunicáis, ¿no? En Tervalis hablabais de que vuestra misión, vuestros objetivos como compañía pasan por la I+D+I, por la internacionalización, por la diversificación, por la sostenibilidad, por el compromiso con el territorio. Al final es un clarísimo espejo de los pilares sobre los que se asienta el Fondo de Transición Justa. No sé quién ha copiado a quién, pero en fin, sobre esos pilares es sobre lo que me gustaría que hablásemos, que debatiésemos, que departiésemos en estos 20 minutos y que compartiésemos con la audiencia. Y empiezo por un must para las empresas, por la innovación clave en cualquier empresa, en cualquier sector, en cualquier tamaño de compañía y reto a veces difícil de conseguir, especialmente para las pymes. Decía Sergio en una entrevista que sin pymes no hay tejido industrial porque las pymes son las conexiones, ¿no? Entre las neuronas. Y os lanzo una pregunta, empiezo por Paloma, os lanzo una pregunta respecto a cómo pensáis que se puede incentivar la innovación y dentro de este área en qué proyectos y en algún proyecto en los que estáis trabajando si podéis compartir con nosotros, con la audiencia. Paloma, empiezo por ti. Vale. Comercial Fama desde 2017 en Santa Eulalia. Eso es. Y bueno, que tenéis proyectos en el ámbito de la industria 4.0 y proyectos de ampliación. Cuéntanos sobre innovación, por favor. Bueno, encantada a todos. Gracias por la participación. Estamos muy contentos de poder participar. Comercial Fama lo que quiere es crecer sobre los principios de la industria 4.0. Queremos crecer a través de un proceso de compra de maquinaria puntera que estamos ahora mismo afianzando con un sistema de ERP nuevo, que lo que nos viene a explicar este sistema y este crecimiento es que nosotros podemos crecer a través de la industrialización, de la robotización, a través de la digitalización, adaptando los puestos de trabajo a esta nueva era industrial. Y nosotros estamos, a través de vuestros fondos y de todo lo que nos puede ofrecer, queremos crecer y comprar más maquinaria para crear nuevos puestos de trabajo. Esta innovación va a crear un impacto dentro de Comercial Fama, como bien ha dicho la compañera. Nosotros estamos erradicados en 4 sedes que están expuestas estratégicamente en España para poder llegar de forma logística nuestra producción mucho más rápido y Teruel, que es bastante importante en Santa Eulalia, a través de todo el transformado del papel, queremos innovar en un paso más a través de una economía circular, a través de esa industria 4.0 y a través de toda la industrialización que queremos llevar a cabo mediante esta digitalización y compra de maquinaria puntera. Muy bien. Pues muy interesante, Paloma. Sergio, de innovación también nos podéis hablar un poquito. Invertís, yo he leído cifras desde los 3 hasta los 15 millones de euros en I+D+I al año. No sé si es 3 o 15, en cualquier caso es mucho en ambos casos. ¿Sobre qué proyectos estáis trabajando y qué nos puedes contar sobre la innovación en vuestra compañía, en el sector? Nosotros, al tener un poco la magnitud que tenemos, vamos un poquito más allá de innovación. Entramos ya a la parte de investigación y desarrollo. Porque a los problemas que nos enfrentamos como sociedad hay que aplicar un conocimiento previo. Muchas veces lo que llamamos el escalado
de las soluciones, porque tenemos estupendos investigadores en este país, en las universidades, en los centros tecnológicos, pero el salto de escala para que se convierta en una realidad es lo que muchas veces nos cuesta, no solo a nosotros como país, suele costar a toda la sociedad, ¿no? Entonces nosotros sí que invertimos en esa fase de escalado. Entonces depende un poquito de las etapas, llegamos a 3 o a 15. Hoy tenemos 15 millones de euros aprobados por diferentes proyectos de I+D+I, rango europeo. Hoy tenemos 10 proyectos del Horizon 20, Horizon Europe, el antiguo Horizon 2020, con lo cual somos capaces de generar bastantes proyectos de investigación que nos permiten patentar y desarrollar tecnologías, para después incluso vender tecnologías. Nosotros exportamos patentes, hemos conseguido las últimas 6 patentes que se han vendido en el sector de los fertilizantes, las ha comercializado Fertinagro Biotech. Con lo cual sí que es consustancial a Fertinagro la naturaleza de investigación y desarrollo, porque a cualquiera que hace 30 años le dicen que Teruel estaría exportando sobre 600 millones de euros de fertilizantes sin gas, sin roca fosfática o sin cloruro de potasa, pues resultaría difícil, ¿no? Pero gracias a los esfuerzos por intentar desarrollar nuevas soluciones, un poquito quizás adelantándonos a lo que hoy estamos observando. Nosotros ya hemos descarbonizado el 40% de nuestra producción con respecto a hace 5 años, pues nos permite desarrollar inversiones en investigación y desarrollo que luego se plasman en industrias en Teruel, en España y en el mundo. Muy bien. Y por terminar esta primera ronda, Patricia, ¿qué nos puedes decir sobre la innovación? Sé que tenéis en mente proyectos e ideas a nivel de digitalización en la industria agroalimentaria, con la inteligencia artificial y demás, fase embrionaria, pero en fin, sois una compañía que en 5 años os habéis convertido líderes en el sector, ¿no? Así es, muy buenos días a todos. Bueno, como hemos dicho, Biarcin se dedica al deshuesado de jamones y moldeado de los jamones y los preparamos para posteriormente lonchearlo. Este proceso en sí mismo es muy innovador. Yo vengo de la empresa familiar, yo he visto cómo toda mi vida mi padre deshuesaba a mano de forma muy artesanal y ahora lo que hemos hecho bueno, con esta nueva industria en Teruel, con Biarcin, es crear un nuevo espacio completamente tecnológico, innovador, con nuevos procesos productivos que nos permiten adaptar los procesos a las exigencias que nos estaba demandando el mercado. En este momento nosotros somos capaces de producir más de 1 millón de piezas al año, lo que nos permite unificar 2 jamones en un mismo bloque doble que optimiza los procesos en las siguientes fases del proceso industrial de loncheado. También bueno, hablábamos de innovación como base del proyecto, ya que es un proyecto muy innovador, pero igualmente continuamos haciendo desarrollos. Ahora mismo estamos pues bueno, en fase embrionaria, como comentabas, pero desarrollando un proyecto de inteligencia artificial que nos permitiría mejorar los procesos de calidad y de seguridad alimentaria. Para que os hagáis un poco la idea, nosotros, por nuestra industria y nuestros procesos, todos los elementos, las máquinas, los componentes, los EPIs, son de color azul intenso para que si hay algún cuerpo extraño o alguna cosa que pueda derivar en el consumidor final, seamos capaces de detectarlas. Pues con estos proyectos de inteligencia artificial lo que queremos conseguir es un proyecto que nos permita reducir estos riesgos, que nos asegure que llega un producto de mayor calidad y de mayor seguridad al consumidor final. Muy bien. Gracias, Patricia. Sigo contigo. Cambio al vector de la economía circular, de la eficiencia energética, pilares de este, como decíamos antes, de este fondo, pilares angulares de este fondo de transición justa. Seguimos, Patricia. ¿En qué medida crees que afecta a vuestra actividad empresarial estos 2 ejes? ¿Y cómo los encaráis? Si es con ejemplos mejor, me comentabas, ¿verdad?, que el año pasado, ¿no?, ya no entra dentro de este fondo, pero sí que otros nuevos proyectos, trabajasteis en un proyecto del aire interior de planta, sí, refrigerarlo con aire del exterior. ¿Nos lo puedes contar un poquito más? Así es. El año pasado llevamos a cabo un proyecto muy interesante
Bueno, en primer lugar, nosotros fuimos la primera industria alimentaria española de nuestro ámbito que instaló un sistema de frío a través de CO2, que esto ya es una innovación en sí misma, pues anteriormente todos estos sistemas habían sido compuestos de amoníaco o de otros compuestos. Entonces, este mismo sistema nos permite aprovechar el calor que proporciona la instalación para utilizarla en otros procesos de lavado dentro de la industria alimentaria. Y además, el año pasado, lo que comentábamos, hicimos un proyecto muy chulo que consiste en que somos capaces de recuperar el frío exterior que nos proporciona Teruel, que afortunadamente para nuestro beneficio es mucho y durante muchos meses del año, para introducirlo dentro de nuestras salas de producción. De esta forma, nuestro coste energético en las salas de producción durante los meses de invierno es cero. Entonces, somos capaces de aprovechar ese frío exterior. Muy bien. Sí. Y Sergio, en este ámbito, ¿qué nos puedes contar de una planta de producción de bioestimulantes? Sí, bueno, pues al final nosotros nos centramos un poquito más en lo que es el tema de bioeconomía circular que en la economía circular en sí misma. La economía circular tiene mucho sentido para recuperar según qué materiales, pero el uso de la naturaleza, como lo ha sido siempre, fuente de riqueza, pero no es inagotable, sino que tenemos que saber trabajar con ella para que pueda seguir satisfaciendo nuestro bienestar, pues radica en conocer todos aquellos recursos biológicos que existen, ¿no? Y uno de los importantes, que muchas veces le damos la espalda, es el suelo. El suelo es un ecosistema muy complejo, de tal forma que tenemos que tener en cuenta que cuando la economía fósil se agota, pasamos de una economía de subsuelo a una economía de suelo. Afortunadamente en Teruel de esto sabemos porque nos tocan 10 hectáreas por turolense, cosa que es un gran yacimiento. En el resto de Europa es 1 hectárea por habitante. Entonces, estudiar bien lo que suponen los suelos nos proporciona valor ecosistémico, más allá de lo que es la producción de alimentos. Nos puede permitir también capturar CO2 en suelos, nos puede permitir generar nuevos biomateriales. Pero no podemos incidir en esos suelos con recursos fósiles como, por ejemplo, el amoníaco o el gas natural, etc. ¿Qué hacemos desde Fertinagro desde hace aproximadamente 15 años? Estudiamos los suelos y las dinámicas que en ellos suceden y alimentamos a los microorganismos del suelo para que ellos sean los que inciden en los cultivos para no utilizar tantos recursos exógenos. Hoy se estima que en Europa se necesitarán casi 1 millón de toneladas de bioestimulantes para satisfacer los 6 millones de toneladas de menos nitrógeno que vamos a tener que consumir. El nitrógeno es la clave de la industria alimentaria. Sin nitrógeno habitaríamos el planeta 4.000 millones menos de habitantes. Entonces, desde Teruel lo que estamos intentando es conocer bien los suelos a nivel mundial. Todos estos sistemas también los utilizamos en Estados Unidos, los utilizamos en toda Europa. Estudiamos bien los suelos y producimos productos que alimentan esos microorganismos del suelo para que sea mucho más eficiente el cultivo que pretendemos generar. Todo esto lo hacemos desde Teruel, concretamente desde la zona de las cuencas, desde Utrillas, donde hemos invertido en los últimos años unos 60 millones de euros. Y ahora la última fase de este proyecto la vamos a acometer ya, en 2 o 3 meses, para poder satisfacer estas necesidades que la industria europea va a necesitar. Lo haremos desde Teruel y esperemos que para el mundo. Muy bien, pues Teruel referente en el mundo para un vector estratégico, un sector estratégico para la comunidad, sin lugar a dudas. Paloma, déjame compartir contigo, o que compartamos juntos, ¿no?, sobre la competitividad, ¿no?, esa búsqueda constante en las empresas de la competitividad. Nombrabas antes el proyecto de integración de maquinaria con Navision, que se traduce en productividad, en eficiencia, en agilidad. ¿Qué factores, ¿no?, en este sentido son determinantes para asegurar en vuestra liga, en vuestro sector, en vuestro mercado, esa competitividad? Vale, factores determinantes, la digitalización, por supuesto. Es un factor que nosotros hemos apostado como equipo comercial Fama desde el minuto cero a través de todos nuestros compañeros. Ha apostado por una eficiencia y por una digitalización que nos permita fusionar esa maquinaria de forma inteligente con nuestro sistema operativo informático.
¿Qué nos permite esto? Pues a través de unos sistemas lo que nosotros conseguimos es más información en el momento, información que nos permite amortizar todo el proceso productivo. Es decir, ver a través de unas líneas de producción dónde estamos siendo eficientes y dónde tenemos que llevar a cabo áreas de mejora, ¿vale? Todo esto nos lo da el sistema. Aparte, las barreras que hoy en día, pues como te comentaba antes, Daniel, nosotros no nos dedicamos solamente al papel, como aquí en Teruel, ¿vale? Que es, por supuesto, muy importante. Tenemos varias barreras como son el plástico, el impuesto al plástico, y dentro de Santa Eulalia, en Teruel, nosotros hemos creído en los proyectos, ¿vale?, de sistema sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Pues reciclando todo el papel y llevándolo a cabo a través de una economía circular, en una reutilización de este papel para convertirlo en 100% papel reciclado. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros apostamos por certificaciones como son el PEFC o el FSC, en los que nosotros venimos a comprar materia prima que viene de bosques sostenibles, hacemos toda la reconversión del papel con empresas que trabajamos externas, reciclan este papel y le damos el 100% del uso, ¿vale? ¿Cómo también lo hacemos? Creyendo en las personas. Nosotros queremos fusionar toda la parte de digitalización con la parte de capital humano. Como sabéis, Santa Eulalia se encuentra a las afueras de Teruel, está siendo, por supuesto, es una zona bastante compleja para que la gente sienta interés por ir allí. ¿Por qué necesitamos también esos fondos y por qué es interesante esta parte? Pues queremos hacer unas formaciones, creer en la mejora continua, en atraer gente que pueda formarse dentro de nuestras instalaciones, crear profesionales a través de enseñarles cómo funciona la digitalización dentro de nuestra empresa, cómo nosotros adquirimos toda esta maquinaria y cómo ellos forman parte de un proceso tan importante como es el de la industrialización, ¿vale? Y a través de este proceso que ellos puedan aprender un oficio como es en nuestra fábrica. ¿Vale? Estos son todos los factores con los que nosotros estamos contando hoy en día y que apostamos fuertemente. Sí, la verdad es que la formación y la cualificación son otros de los pilares de las líneas a desarrollar dentro de la programación del Fondo de Transición de Justicia, ¿no? Y efectivamente, como dices, Paloma, la situación geográfica a veces requiere un esfuerzo adicional en este ámbito. Hay necesidades, hay oportunidades y también la Administración tiene su papel a nivel de apoyo en las instituciones públicas. Patricia, decías en una entrevista que no habéis podido crecer más por problemas en cuanto a necesidades de personal, en cuanto a cubrir plazas, ¿no? ¿Cómo crees, ¿no?, que las instituciones podíamos echar una mano más allá de lo que lo estamos haciendo, de lo que lo queremos hacer? Bueno, en la industria alimentaria hay un hándicap muy importante además en la provincia de Teruel, y es que no tenemos ninguna formación reglada específica para los sistemas productivos o los sistemas operativos, que al final es el grueso de las personas que ocupamos en la industria alimentaria. Efectivamente sí que hay formaciones fuera de Teruel específicas que podrían ser veterinaria, tecnólogo de los alimentos o cualquier otra relacionada para distintos departamentos de la industria, pero formación específica propia no la hay. Entonces, esto supone unos costes muy importantes para la empresa, y ya no solamente los costes de formación, sino los costes de reclutamiento, ¿no? Entonces, aquí en cuanto a líneas de actuación, yo creo que efectivamente es importante la colaboración público-privada y que traslademos desde las empresas las necesidades formativas que tenemos a las instituciones. Estos fondos pueden ser de gran ayuda para ello, pero en zonas como Teruel o para carencias que se alargan en el tiempo, se podría igualmente colaborar con ayudas directas a empresas en las que en su territorio no haya este tipo de ayudas que nos permitan ser más competitivos con las personas que tenemos que contratar para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que una de las líneas de actuación podría ser esa, acompañar a las empresas efectivamente en la formación, en crear programas de formación específico, pero cuando no los haya, crear ayudas específicas para esas empresas que tenemos que formar con mucho esfuerzo y reclutar personas para puestos muy específicos, pues como puede ser el mío de deshuesador, ¿no?, que conlleva muchos meses de formación. Muy bien. Pues por ir terminando,
lo hemos repetido, tenemos una oportunidad única de avanzar y de transformar la provincia de Teruel. Si hablamos, si pensamos a futuro, ese futuro que me gustaría que compartieseis cada uno de los tres, de qué es lo que vislumbráis a nivel de provincia, en qué ejes, hemos nombrado varios, se puede seguir trabajando especialmente, pero me gustaría que lo hicierais cada uno desde una óptica. Sergio, ¿tú qué dices? Que eres, en las entrevistas, que eres muy optimista y que la nueva economía necesita terreno y espacio. Y que la provincia de Teruel evidentemente es privilegiada en ese sentido. Paloma, en tu caso, sí que me gustaría que hablases más a nivel del papel de la empresa. Mencionabas que la empresa al final es un agente aglutinador de voluntades surgidas en el marco social en las que se inscriben. Pues ese papel de la empresa en el futuro de Teruel, ¿por dónde pasa ese vector, esa actuación estratégica de las compañías en esta provincia? Y Patricia, si nos puedes hablar un poquito a nivel de compromiso, ese valor también que se defiende a nivel de territorio, a nivel de todo Aragón con Teruel. Desde tu caso personal, decías que desde niña tenías claro que querías gestionar una empresa y que querías hacerlo en Teruel, y es verdad que con 25 años pues ya lo conseguiste constituir una sociedad. Pues si os parece, y con eso cerramos, un comentario, empezamos por ti, Sergio, en ese ámbito. Muy bien. Optimismo, es que uno cuando ya empieza a tener edad, yo recuerdo hace 25 años que estábamos en una situación muy similar, creo que he visto al alcalde de Utrillas por aquí. Yo llegué hace 25 años a Utrillas y entonces estaban cerrando minas, ¿no? Y había un proceso también de reconversión. Bueno, pues en Utrillas llegamos 2 paracaidistas. Hoy hay 150 personas trabajando. Y quizás hace esos años nadie podría haber pensado que una industria como la de la biotecnología iba a enraizar en un territorio como Utrillas. Ese es el optimismo que vendo. O sea, si no lo hubiéramos visto, pensemos que de cada euro de dinero público, nosotros hemos invertido por cada euro 5. O sea, también tiene que suponer un esfuerzo por parte de las empresas. Yo hacía cuentas y han sido unas 250 personas que están trabajando gracias a lo que se ha hecho en esas zonas de las cuencas, en general el Grupo Teruel, y somos 2.000. Pues ha salido por unos 5 o 6.000 euros cada puesto de trabajo. Es decir, esto es realismo. O sea, quiero decir, si hacemos buen uso hacia nuevos sectores, como comentabas, Daniel, que se basen en los inputs circulares, en la nueva bioeconomía, en la utilización del territorio de una forma sostenible, podemos ser muy competitivos, porque tenemos mucho territorio. Pero que somos Teruel porque somos Teruel, pero que competimos en mercados globales. Nosotros todos los días cuando nos levantamos por la mañana tenemos que traer dinero que no viene de Teruel. Nosotros facturamos 1.000 millones de euros que repartimos entre los accionistas, entre los trabajadores, entre la sociedad, pagamos impuestos aquí. Ese es el verdadero objetivo, el crear valor a través de nuestras inversiones y de la colaboración público-privada que ayude a vencer según qué problemas podamos disponer. Pero que no es optimismo, que es realismo. Hoy es el momento para acometer los retos, ¿eh? Dentro de 5 años posiblemente las reglas del juego ya estén configuradas y hoy es una gran oportunidad, con lo cual yo animo a todos los que aquí se citan a aprovechar esta oportunidad poniendo énfasis, trabajo y mirar al futuro con alegría. Muy bien. Paloma, ahondando en ese papel de las empresas en el territorio, en la sociedad. Ahondando sobre este tema, he de decir que Comercial Fama, cuando se creó hace más ya de 30 años, tuvo un compromiso con sus empleados, un compromiso de crecimiento, de innovación puntera, un compromiso en el que quiso fusionar todo un trabajo de décadas para crear lo que es hoy en día. Especialmente en Teruel, lo que puedo decir es que el compromiso de Comercial Fama está en crear puestos de trabajo, doblar las instalaciones en crecimiento en metros cuadrados para tener un centro logístico que reparta en un tiempo récord,
con una sistemática de maquinaria puntera, innovadora, y sobre todo en crear un sistema de economía y de mercado en el que podamos duplicar nuestra plantilla, duplicar nuestra producción y que podamos llegar a ser un referente muy importante, que ya lo somos en España y en Europa, pero queremos seguir avanzando. Para ello, pues, estas ayudas, por supuesto, lo que nos permiten es crecer en un tiempo récord, que nos permitan visualizar un futuro que no se extienda mucho en los ejercicios venideros y que, por supuesto, nos permita adquirir de forma más rápida esta maquinaria que nos permita que la gente pueda conocernos y afianzarse en una formación de carácter continuo, en una mejora continua, y que toda la comarca, bueno, Aragón en general, Teruel, Santa Eulalia, pueda optar a trabajar con nosotros y a formarse con nosotros en el mundo del papel. Pues una maravilla oír hablar de futuro, de compromiso y de generosidad. Y eso, por cerrar, Patricia, hablando de compromiso, de pasión, de ilusión, de implicación. Bueno, yo creo que lo mío es un caso un poco extraordinario o excepcional, ¿no? Pero sí, desde siempre yo he nacido en la empresa familiar, no solamente por parte de mi familia, sino por parte de todas mis personas alrededor. Yo soy de Mora de Rubielos y el que no tiene un taxi tiene un restaurante o tiene algún comercio dentro de la localidad. Entonces yo he nacido con ese espíritu emprendedor. Entonces toda mi formación a lo largo a lo largo o a lo corto de mi vida ha ido ligada siempre a la gestión empresarial y lo he tenido siempre muy claro. O sea, hablábamos antes un poco de innovación. Yo provengo de la empresa familiar y sigo trabajando en ella, por supuesto, pero lo que hemos hecho es crecer y crecer en Teruel por convencimiento, por pasión por el territorio, por creer en que se pueden hacer aquí grandes cosas. La mayoría de nuestros clientes son las principales industrias alimentarias a nivel nacional. Puedo nombraros algunas porque seguramente las conozcáis, pero trabajamos con Argal, con El Pozo, con Campofrío, con Mercadona. Todos esos son nuestros clientes. Nos traen los jamones a Teruel para deshuesarlos y de ahí los enviamos a muchas partes del mundo también. Entonces, creo que es un compromiso firme con el territorio y que invito un poco a las nuevas generaciones, ¿no? Y a la gente de mi edad a que puedan luchar por quedarse aquí. Hay muchísimas empresas que, como hablamos, además con estas ayudas van a generar nuevos puestos de trabajo. Se requiere mucha especialización, mucha cualificación, muchos profesionales para poder hacer crecer la industria en esta provincia y creo que tenemos una oportunidad ahora más que nunca de poder quedarnos en el territorio. Muy bien. Pues para los que hemos vivido y trabajado fuera, la verdad es que a veces es una pena, ¿no?, que en esta tierra tengamos, cuando nos vamos fuera, sea cuando nos damos cuenta del fantástico territorio, la fantástica gente que tenemos en Aragón. Patricia, Paloma, Sergio, muchas gracias por compartir vuestras inquietudes, vuestras experiencias y retos en el ámbito profesional e incluso personal. Os deseamos a vosotros, a los tres proyectos empresariales y a todos los proyectos empresariales de esta comunidad muchos éxitos y sobre todo que sean compartidos en vuestra comarca con toda la población de Teruel y con toda la población de Aragón. Muchas gracias y hasta pronto. Pues muchas gracias a Daniel, a Sergio, a Paloma, a Patricia, Villarcín, Comercial Fama, Tervalis, ya han podido escuchar cómo trabajan, cuál es su visión de negocio. Tienen mucho talento y sobre todo tienen muchos proyectos para sacar adelante. Yo creo que han lanzado ideas, ese guante que han lanzado a todos los responsables políticos de las diferentes administraciones que están hoy aquí en este acto institucional de presentación del Fondo de Transición Justa.
Y cuando hace aproximadamente un mes el presidente del Gobierno de Aragón anunciaba en Monreal del Campo los más de 88 millones de euros previstos en este Fondo de Transición Justa para Teruel, destacaba su confianza en el tejido industrial, en la labor de las empresas y en la necesidad de colaboración de todas las administraciones para hacer emerger todo el potencial de esta provincia. Él decía que confiaba en que este fuera un caso de éxito, pues hoy es el primer paso para conseguirlo. Cedo ya la palabra al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Muy buenos días, querida alcaldesa de Teruel, vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, presidente de la Diputación Provincial, diputados autonómicos de muchos de los grupos de las Cortes, concejales, diputados provinciales, en general, queridas amigas y amigos. Yo lo primero que quería era dar las gracias, también vicepresidenta económica del Gobierno, que se me había olvidado. Yo lo primero que quería era dar las gracias porque creo que hoy es un acto muy importante. Yo creo que hoy celebramos un acto que tiene una trascendencia de cara al futuro que creo que es importante reseñar desde el principio. Empezamos a trabajar ya hace un tiempo, pero es verdad que hoy presentamos públicamente y que presentamos en sociedad un instrumento de transformación que tiene que ser de extraordinaria importancia para el futuro y al cual hay que darle esa importancia. Estos días seguro que más de uno de vosotros habréis leído, quiero acabar con los agradecimientos y quiero agradecerle a Sergio, a Paloma y a Patricia también la magnífica intervención que han hecho. Es decir, agradecerle a Sergio, a Paloma y a Patricia me recuerda que también quiero agradecerle fundamentalmente a los empresarios que hoy están aquí, porque este acto es especialmente importante por eso. Yo creo que el IAF acierta cuando lo primero que hace es querer contarle a la sociedad turolense y contarle especialmente a los empresarios, que serán una parte muy importante del destino de estos fondos. Una parte muy importante será que entre el Gobierno de Aragón y el IAF y quien lleva el liderazgo del tejido productivo en Teruel, tengamos la capacidad, la confianza, la colaboración y la coordinación necesaria para que estos fondos lleguen a buen puerto. Y ese es un reto fundamental. Estos días estoy convencido de que muchos de vosotros habréis leído una noticia, y si no, quiero aprovechar para contárosla. En España hay una cosa que se llama la IREF, que es la Autoridad Fiscal Independiente. Un grupo de economistas que de forma independiente evalúa qué es lo que se hace y cuáles son el impacto de las medidas económicas que se toman en el Gobierno. Antes de ayer, la IREF sacó un estudio diciendo que solo el 24% de los fondos europeos Next Generation han llegado de verdad al sistema económico. Hablaba que solamente 18.900 millones de euros habían llegado al sistema económico de los más de 34.000 millones de euros que se habían asignado en el presupuesto. Que haya fondos económicos, que haya fondos europeos, es importante, pero no significa un éxito en sí mismo. Y esto, el día que presentamos los fondos europeos para Teruel, los fondos de transición justa, hay que decirlo alto y claro, hay que explicarlo con mucho detenimiento. La IREF, antes de ayer, evaluaba lo que están siendo la gestión de los fondos Next Generation en España. Pero en Teruel también tenemos ejemplos de grandes éxitos y de grandes fracasos. Tenemos el aeropuerto de Teruel, que es, sin ningún género de dudas, un éxito de lo que ha sido un proyecto empresarial, un proyecto de colaboración público-privada, un proyecto que a día de hoy ha puesto en marcha 450 puestos de trabajo
y que esperamos que en estos próximos 4 años que tenemos por delante vaya a duplicar el número de puestos de trabajo directos, llegando hasta los 900 y a los 1.800 indirectos. Hay que reconocerlo. El aeropuerto de Teruel fue una visión estratégica, un proyecto que va a tener un impacto espectacular en todo lo que es la provincia de Teruel. Pero yo ahora comentaba con mi amigo Manuel Blasco, y además consejero de Medio Ambiente, que hemos visto otro tipo de proyectos. Yo quedé impresionado hace muchos años cuando fui a Teruel y vi la cementera de Cemex, Andorra, perdón. Decía la cementera de Cemex en Andorra, muy central de la central térmica. Seguro que muchos os acordaréis. Cemex fue una inversión de 100 millones de euros aproximadamente. Al 80-90% de que empezara a funcionar esa planta de cemento de Cemex se paralizó. Se prometieron la creación de 400 puestos de trabajo. Hubo una cantidad importante de millones de euros de subvención por parte del Ministerio. Una cantidad importante de millones de euros de dinero público. Por lo tanto, que hoy estemos anunciando 88 millones de euros que pueden convertirse en 180 millones de euros, que por lo tanto es como 3 FITES, o sea, en los próximos 3 años, además de ejecutar el FITE, vamos a tener que ejecutar los fondos de transición justa y, por lo tanto, entre todos, entre todas, tenemos un desafío espectacular. Ejecutar estos proyectos va a requerir no solamente de un esfuerzo muy importante por parte de la Administración y por parte del Instituto Aragonés de Fomento, sino que va a requerir audacia, trabajo y talento por parte de toda la sociedad turolense para que podamos de verdad aprovechar esos fondos en inversiones que generen riqueza y no en gastos que se vayan por el desagüe. Yo por eso creo que hay que decir alto y claro que en Teruel somos capaces de hacerlo, que lo vamos a conseguir. Estos días pasados cuando en San Jorge decíamos y decimos orgullosos lo que somos los aragoneses, yo decía que en Aragón no estamos dispuestos a ser ni más ni menos que nadie. Y yo sé que los turolenses tampoco. Los turolenses no quieren ser ni más, pero ni muchísimo menos que nadie. Ni menos que los de Huesca, ni menos que los de Zaragoza. Y eso lo vamos a demostrar aprovechando las oportunidades que se abren. Oportunidades porque yo creo que los objetivos de este fondo de transición son objetivos absolutamente similares a uno de los ejes estructurales de la acción de mi gobierno que tiene que ver con las políticas de despoblación. Las políticas de despoblación con hechos. La verdad es que nosotros cuando llegamos al gobierno lo que hicimos fue suprimir un comisionado que había en torno a la despoblación, un comisionado que no tenía presupuesto y tenemos una vicepresidencia primera que tiene como principal o como una de sus principales funciones la lucha contra la despoblación y que en el primer presupuesto que se pone en funcionamiento destinamos nada más y nada menos que 23 millones de euros. Los fondos de cohesión con nuestro gobierno, con un gobierno del Partido Popular y de Vox, se han incrementado desde los 3 hasta los 18 millones de euros. Y creo que esos fondos de transición justa, que tienen como objetivos, como muy bien explicaba el gerente del IAF, Daniel, no solamente la transición verde y la revolución tecnológica, sino que tienen en el fondo como objetivo la generación de riqueza. Y la generación de riqueza, la creación de puestos de trabajo, es una de las claves fundamentales para poder acabar con las políticas de despoblación, donde la gente puede vivir con servicios públicos de calidad, donde puede tener un puesto de trabajo en el que ganarse la vida de forma holgada y honrada, la gente se queda a vivir.
Y yo estoy convencido de que esta es una de las claves fundamentales por las que vamos a trabajar en los próximos años, porque Teruel sea una provincia más competitiva, porque gracias a la eficiencia energética, gracias a la revolución digital, gracias a la colaboración entre lo público y lo privado, consigamos que la creación de riqueza se acabe transformando en fijar población. Pero no solamente con los fondos europeos, no solamente con los fondos del Gobierno de Aragón, sino también reivindicando una cuestión que los empresarios de esta provincia han reivindicado especialmente y que el Gobierno de Aragón quiere unirse y levantar la voz con ellos para dar un salto muy importante hacia adelante el día que se consiga. El 20% de las ayudas al funcionamiento significarán un antes y un después en la economía de la provincia de Teruel. Tenemos ayudas para la creación de empresas, pero para el mantenimiento de esas empresas en el largo plazo, el 20% de las ayudas al funcionamiento, la política que la Unión Europea, la misma Unión Europea que apuesta por estos fondos de transición justa para crear territorios del futuro, ha ideado para que las empresas tengan continuidad. Hay fondos para que nuevos proyectos se pongan en marcha, fondos de transición justa, y entre las muchas posibilidades, entre el abanico de políticas que se ha aprobado en Europa para aquellos territorios que tienen problemas de despoblación, que han entendido que son los más efectivos, han elegido el 20% de las ayudas al funcionamiento. Eso es lo que Europa autoriza a poner en funcionamiento al Gobierno de España, pero todos sabéis que ese 20% se ha quedado en un exiguo 1% que no está sirviendo absolutamente para nada. Y por lo tanto, tampoco vamos a cansarnos de reivindicar una medida que creemos que es extraordinariamente justa. Lo mismo ocurre con las infraestructuras. La verdad es que yo estos días, cuando oía que el Ministerio de Transportes anunciaba una conexión ferroviaria entre Madrid y Teruel, cuando hacían un anuncio que ya era reciclado y que creo sinceramente que no cumple las aspiraciones ni las satisfacciones de lo que tiene la provincia de Teruel. Yo creo que no es de recibo que a Teruel se manden trenes de segunda mano, porque Teruel no es de segunda. Yo quiero saber cuánto tiempo, estoy deseando saber cuánto tiempo va a costar esos 500 kilómetros en tren que hay desde Teruel a Zaragoza y desde Zaragoza a Madrid. Porque estoy convencido de que si lo medimos en tiempo, la inmensa mayoría de la gente que tenga que ir a Teruel va a seguir yendo en coche o va a seguir yendo en autobús por Guadalajara o por Cuenca. Por lo tanto, trenes de segunda mano en Teruel no es la solución que nosotros vamos a defender. Los trenes que sobran en Galicia, esto ya ocurrió cuando los tamagotchis de Canfrán a Teruel nos los enviaron y no puede volver a ocurrir. No nos merecemos que se nos planteen trenes de segunda mano, exactamente igual que no nos merecemos que en un eje estratégico como es el corredor Cantábrico-Mediterráneo, esa no sea una línea de primera categoría, no sea una línea de altas prestaciones. No es de recibo que una línea que tiene que unir 3 capitales españolas, Zaragoza, Teruel y Valencia, dentro de esas 3 capitales españolas, la tercera y la cuarta ciudad de España, no sea una línea de altas prestaciones. No es de recibo que en muchos de los tramos vaya el tren a ir a menos de 200 km/h y sabéis que en algunos de esos tramos no solamente va a ser por debajo de 200, sino que va a ser por debajo de 50 km/h. Si el Gobierno y fundamentalmente el Ministerio de Transportes cree que la velocidad que va a darle competitividad a Teruel es la de un tractor, se equivocan. No puede ser que en Teruel los tractores vayan a ir más rápido que los trenes que tienen que transportar nuestras mercancías. Y por lo tanto la reivindicación de lo que tiene que ser ese corredor de altas prestaciones
entre Zaragoza y Valencia, el corredor, la línea que forma parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo, también va a formar parte de las aspiraciones y de las reivindicaciones que desde el Gobierno de Aragón vamos a seguir exigiendo con firmeza y, sobre todo, estoy convencido que con justicia. No quiero tampoco ser excesivamente largo en mi intervención, porque yo creo que lo principal ya lo hemos dicho, ya lo hemos oído. Y lo hemos oído a quien brillantemente ha estado contándonos realidades, hechos. Existen posibilidades de hacerlo. No tenemos que inventarlos nada. Es decir, lo han hecho en Utrillas y lo han hecho en tantas y tantas otras localidades de Teruel, y ahora volvemos a tener la oportunidad y ahora volvemos a tener los fondos necesarios para hacerlo. Desde el Gobierno de Aragón tenemos que apostar por exigir las infraestructuras que son necesarias, por prestar servicios de calidad que Teruel se merece, desde los hospitales de Alcañiz hasta el de Teruel, con habitaciones individuales, con ese búnker para radioterapia, con un plan de vivienda que es incomprensible que no se hubiera aprobado en el futuro, pero que la alcaldesa me contaba que con la capital, que con Teruel, dentro de muy pocos días vamos a dar a conocer avances muy importantes de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, en ese plan de vivienda que ya hemos presentado para que haya más de 50 millones de euros destinada a la rehabilitación de viviendas en municipios pequeños. Por lo tanto, con un nuevo mapa concesional del transporte, con hospitales que requiere Teruel y desde los que se lleva hablando durante muchísimos años, pero que se van a convertir en una realidad durante esta legislatura, servicios públicos que también son de justicia y que son necesarios para que todo ese ecosistema se convierta en una realidad. Por eso yo soy optimista respecto de lo que puede pasar, pero también quiero ser realista, y por eso me gustaría acabar como hemos empezado, hablando de la oportunidad y agradeciendo el que estas jornadas sirvan para que otros muchos puedan enterarse de qué es lo que nos viene en los próximos años. Sinceramente, no se me ocurría mejor ejemplo que contar lo que han sido grandes éxitos de fondos públicos que han ido a dinamizar la economía de Teruel, pero también contar los fracasos. Si no miramos, si no vemos lo que ha ocurrido en ocasiones con fondos que se han destinado a revitalizar la economía, como por ejemplo los fondos que vinieron a Aragón después del durísimo momento del COVID, y de los cuales la mitad aproximadamente los acabamos devolviendo a los ministerios. La mitad aproximadamente, algo así como 75 millones de euros se acabaron devolviendo a los ministerios porque no hubo proyectos para ejecutarse cuando estábamos saliendo de la pandemia. Es decir, los fondos van a llegar. Los fondos los hemos puesto en marcha desde el Gobierno de Aragón en un tiempo récord. Estos fondos fueron unos fondos de los que me habló la comisaria europea la última vez que estuvimos en Bruselas, en el Comité Europeo de las Regiones, preguntándome qué había ocurrido, por qué no se habían puesto en marcha. Ya los tenemos en marcha. Pero ahora llega el momento de que lo contemos, de que se lo contemos al mayor número de emprendedores y de emprendedoras posibles, para que eso consigamos que cree el mayor número de puestos de trabajo, que genere prosperidad, que genere cuanta más riqueza mejor, y que en definitiva haga que mucha más gente venga a vivir a la provincia de Teruel, que estoy convencido de que les acogeremos con los brazos abiertos. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por vuestra intervención y sobre todo gracias por la asistencia a esta jornada y por la oportunidad que se nos abre. Muchísimas gracias.
Gracias, presidente. Concluye aquí este acto de presentación del Fondo de Transición Justa. Súmate a la transformación de Teruel, es lo que ven todos aquí. Contamos contigo, es el lema de esta cita que les ha traído a todos ustedes a este hotel. Esperamos que se produzca la ansiada transformación de esta provincia, que necesita aumentar su músculo empresarial, seguir creando puestos de trabajo, atraer población, generar riqueza y oportunidades para no quedarse atrás, y sola no puede hacerlo. Hay talento, lo hemos visto, hay ganas, hay voluntad de crecer, solo necesita el impulso económico necesario para que esa voluntad se convierta en una realidad palpable, para que Teruel sea una provincia con futuro. Muchas gracias. Hemos terminado, pero animo a los participantes a una foto de familia que requieren los medios de todos los que han participado en esta presentación del Fondo de Transición Justa, y a los demás pueden ir accediendo a la sala contigua porque va a haber un coffee networking para seguir intercambiando ideas.